electrocardiografía, pues ahora vamos con otro elemento importante de lo que es eh, su práctica hospitalaria. El objetivo de estas tres clases que hemos dado en esta secuencia es que ustedes puedan adquirir las habilidades de, de esto que se convierte en una práctica diaria. De hecho, reanimación cardiopulmonar, todos saben que no es exclusivamente para médicos, que la reanimación cardiopulmonar puede ser hecha por cualquier persona. De hecho, sabemos que hay instituciones que o empresas donde cada uno de los empleados debe tener una validación o un entrenamiento específico en la reanimación cardiopulmonar. Entonces, por ese motivo, y no digamos ustedes que con más razón al ser personal de salud, que van a ver con mucha frecuencia pacientes que pues lastimosamente entran en una situación de paro cardiorrespiratorio, y nuestro deber es saber qué hacer y poderlo reanimar. Eh, más de, bueno, no espero no les pase a ustedes, pero eh, o sea, que ustedes no tengan que presenciarlo, pero definitivamente que la mayoría de nosotros nos hemos visto involucrados en la reanimación de pacientes al interior del hospital. Eso casi que el 100% de los que somos médicos, y no digamos los que somos médicos internistas, pero hay un porcentaje de nosotros como personas fuera de medicina que nos ha tocado estar presentes en paros cardiorrespiratorios no presenciados fuera del hospital. ¿Qué quiere decir esto? En un restaurante, en una cafetería, en un avión, en un aeropuerto, en un supermercado. Entonces, la reanimación cardiopulmonar, señores, es una práctica que debemos conocer al 100% y con bastante agilidad y habilidad para realizarla, lo que nos va a permitir de alguna manera poder hacer un adecuado proceso y lograr lo que queremos, que es en el menor tiempo posible regresar al paciente a la circulación espontánea y de esta manera minimizar, pues primero evitar que se muera y segundo minimizar de la mayor manera posible cualquier secuela neurológica o compromiso sistémico que pueda existir secundario al paro cardíaco. Una vez dicho esto, pues reanimación cardiopulmonar, José Velázquez es nombre, ya hemos estado platicando, mucho gusto jóvenes y vamos a dar inicio. Normalmente esta clase y el video que el doctor Juan Pablo le solicitó que vieran el día de ayer forman los conceptos básicos para poder interpretar esta clase. Nos hemos quedado trabajando con el video porque vemos que el video es una herramienta muy importante, tiene elementos bien establecidos y claros, y el video generalmente sale de las guías actualizadas existentes hasta el 2015 que utilizamos las guías de la American Heart Association, aspectos destacados de la actualización de las guías de RCP del 2015 que salió en el 2018 y pues las bases de las guías. Entonces, a partir de esto fue elaborado el video del doctor Figueroa que ustedes debieron haber visto y pudieron ver ayer. Nuestro objetivo, y por eso la clase se llama actualización de las guías, es porque nosotros ya en este objetivo, nosotros incluimos lo que es la última actualización existente que salió en diciembre del año 2020 o del año pasado, y es los aspectos destacados de las guías de la American Heart Association del 2020 para reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Entonces ustedes, luego de esta clase y el video de ayer, en el video de ayer van a ver todo lo que existe hasta el 2015, y en esta clase vamos a puntualizar sobre todo para quedar claros con los conceptos que vimos en el video, y aparte vamos a sumar todas las actualizaciones existentes de reanimación cardiopulmonar. Y pues con esta clase terminaríamos estos temas que no son específicamente de una patología, pero que son fundamentales para su conocimiento en medicina interna y en medicina general. Bueno, esto ya, si logramos ver ayer, ya sabemos, ¿verdad, señores? Que Galeno, en el año 175 después de Cristo, describió el uso de los dispositivos para introducir aire en animales muertos con el objetivo de reanimarlos. También sabemos que en 1786 las compresiones torácicas fueron sugeridas por el médico John Sherwin, y es en 1874 cuando Chi realiza el primer masaje cardíaco directo en un perro, en un animal. Y masaje cardíaco directo es que masaje cardíaco directo sobre la superficie del corazón.
también conocieron que en 1885 Franz Koenen, que es considerado el padre de la compresión torácica externa, no compresión cardíaca directa, hizo este procedimiento en un par de pacientes, 6 en específico, y logró llevarlos a la circulación espontánea. Sabemos también que en 1960 Cowen combinaron las técnicas de respiración artificial, compresiones externales y defibrilación eléctrica, es decir, hasta hace aproximadamente 80 años nace lo que nosotros conocemos como es lo que es la reanimación cardiopulmonar moderna. No estamos muy lejos de que eso haya pasado hace realmente 80 años, y si se fijan, las actualizaciones siguen saliendo. Por eso nosotros en medicina debemos estar a la vanguardia día a día para poder tener estos conocimientos siempre. Entonces, lo que lograron ver hasta ayer, ustedes lograron conocer que en el video que existen desfibriladores que son monofásicos y desfibriladores que son bifásicos. Entonces, este concepto, incluso yo cuando empecé la residencia de medicina interna no lo tenía claro y lo fui desarrollando en el camino, pero quiero que ustedes desde su cuarto año de medicina lleven los conceptos claros de qué significa un desfibrilador monofásico y un desfibrilador bifásico. El desfibrilador es el aparato que utilizamos para hacer descargas eléctricas. Ya deben saber ustedes o ya habrán visto, y si no, pues lo van a ver ahorita que lleguen a sus prácticas hospitalarias, porque les diré y les seré honesto que prácticamente a diario reanimamos pacientes, ¿verdad? Entonces, por eso es que a nosotros nos interesa que ustedes lleguen a su práctica hospitalaria de medicina interna conociendo este tema. También nos interesa que lleguen conociéndolo a cirugía, a ginecología, porque ustedes van a saber de repente un poco más de la reanimación que los residentes de esas áreas, pues no es el énfasis, ellos no le ponen el énfasis a esto como nosotros, porque básicamente también es parte de nuestra área. Pero ustedes sí deben conocerlo. Entonces, existen desfibriladores monofásicos. ¿Qué quiere decir monofásico? Que envía la corriente desde un punto a otro sin ser bidireccional o sin llevar una doble dirección a corriente. Entonces yo lanzo el impulso eléctrico, llega al electrodo 1 y del electrodo 1, del electrodo de la base cardíaca del lado izquierdo pasa al electrodo de la base apical derecha. Esta es la forma correcta donde ustedes siempre deben poner los electrodos o las palas. Han visto en las películas o en las series, a los que vieron Grey's Anatomy, han visto que agarraban los desfibriladores, las palas para hacer las descargas eléctricas y solo las ponían en el centro del pecho. O más de alguna vez pudieron ver que agarraban las palas eléctricas y las chocaban entre ellas mismas previa a desfibrilar al paciente. Bueno, todo eso, señores, es ciencia ficción, es serie, es actuación. La posición correcta de las palas, ustedes deben agarrar la pala ahí cada pala tiene claro dónde va, en qué posición del cuerpo, o los parches incluso. Entonces, deben saber que uno va en la región apical derecha y otro va en la región basal del corazón, ¿verdad? En el lado izquierdo. Esta es la forma correcta de colocarlos. Entonces, el desfibrilador monofásico es aquel aparato que usamos en las emergencias para hacer una descarga eléctrica, y va a dar la descarga eléctrica en una sola dirección, como podemos ver acá. Miren, 30 milisegundos que duró la descarga eléctrica, pero los 30 fueron en una dirección única. Entonces, luego se introducen recientemente los cardiofibriladores bifásicos. ¿Qué quiere decir bifásico? Que tenemos dos direcciones. Viene el impulso eléctrico, entra en el electrodo, se va hacia el otro y del otro regresa a su punto inicial. Entonces, aquí la corriente eléctrica, porque lo que estamos haciendo es descargar electricidad sobre el corazón para volverlo a activar y que vuelva a caminar, va a pasar una sola vez, mientras que en el bifásico va y regresa. Entonces, prácticamente, porque no es lo mismo, pero es como que estuviéramos haciendo una doble descarga eléctrica. Son en los 30 milisegundos que iba en una sola dirección, me los divide, miren. Entonces, porque lleva dos direcciones la corriente eléctrica. Y esto es muy importante que lo sepan desde ahorita. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a hacer una descarga eléctrica sobre un paciente, ustedes deben tener claro qué cantidad de energía que se coloca en número y las unidades son joules, van a descargar sobre el paciente. Entonces, por ejemplo, si tienen y eso está claro, lo van a ver en las guías actualizadas y las del 2015, que cuando depende del cardiodefibrilador que tengan, van a usar 360 joules si es monofásico, y van a usar, dependiendo de la patología que estén tratando, cierta cantidad de energía. Por ejemplo, la taquicardia supraventricular usamos 50 joules nada más cuando usamos un bifásico.
Si es una fibrilación auricular, usamos de 120 a 150 joules. Entonces, esa es la diferencia de saber por eso deben saber ustedes si su cardiofibrilador es monofásico o es bifásico. Porque si es monofásico, de una vez, independientemente de la patología sobre la que vayan a descargar, por la que vayan a descargar corriente eléctrica sobre el corazón, debe ser 360 joules. Pero si es bifásico, ustedes deben ir programando la corriente eléctrica de acuerdo a la patología que van a descargar. Pero lo normal es que empiecen entre 120 y 200 joules de energía eléctrica programada en su desfibrilador, ¿verdad? ¿Y por qué es menos en el bifásico? Porque ya vimos que es prácticamente una descarga que va y que viene, ¿verdad? Por eso es que aquí sí debemos ser puntuales con qué cantidad de energía descargamos sobre el corazón. ¿Qué tenemos en el Hospital Roosevelt? Bueno, el Hospital Roosevelt realmente tiene equipos muy modernos, muy nuevos para este procedimiento, sobre todo en lo que es medicina interna, ¿verdad? Y en todos los que tenemos en pisos, en intensivos, en emergencia y en el área de choque son cardiofibriladores bifásicos, es decir, tenemos que ir gradualmente programando el nivel de energía que vamos a descargar. Pero como cuando ustedes se gradúen o vayan a su servicio social, seguramente les puede tocar lugares donde no tengan bifásicos, entonces ustedes deben llegar a identificarlos que sean monofásicos y probablemente antes de que entren a una residencia y les toque trabajar, no todos los hospitales de Guatemala tienen desfibriladores bifásicos, ¿verdad? Entonces por eso es un concepto clave que como sus docentes queremos que les quede claramente definido antes de avanzar. De 100 pacientes que entran a paro cardiorrespiratorio, si nosotros somos hábiles y logramos desarrollar la técnica correcta y lo hacemos de forma apropiada, de 100 pacientes que entren en paro, 52 los vamos a lograr regresar a la circulación espontánea, es decir, que el corazón lata ordenadamente y sea capaz de enviar sangre a todo el cuerpo. ¿Cómo lo vemos? A través del pulso y de la presión arterial, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente por sí solo ya tiene pulso, ya tiene presión y su corazón está funcionando. A eso nos referimos cuando hablamos retorno a la circulación espontánea, que ya el paciente está haciendo el trabajo y entonces ya no son las compresiones que nosotros damos los que lo tienen con vida. Entonces, 52% recibe circulación espontánea. De estos 52 que regresan a la circulación espontánea, vean qué dramático e importante este número. Solo 18 se van a ir a su casa. De 100 que hicieron paro, reanimamos a los 100, logramos revivir a 52, pero estos 52, solo 18 se iban a casa. Por eso hasta la guía del 2015 se quedó claro esto. Entonces, en las guías del 2020 se agrega un quinto elemento, que ya lo vamos a ver, pero quiero que se lleven claro este concepto, que si nosotros solo nos quedamos en la reanimación cardiopulmonar y una vez que el paciente recuperó signos vitales, ya lo dejamos ahí, solo 18 pacientes se salvan. Entonces, hay un concepto que está claramente definido y se lo define el doctor Figueroa en el video, que es el concepto de muerte súbita, que es aquel paciente que de forma inmediata se desvanece frente a nosotros o presenciamos a nivel hospitalario un paro cardíaco que dejó de tener signos vitales y lo asociamos a una causa de origen cardíaco. Eso generalmente es lo que denominamos muerte súbita. Y de ahí surge una pregunta y un concepto bien importante. Evaluación del paciente para determinar realmente si está en paro cardíaco o no. Vean qué importante este tercer elemento. Hasta el 2015 les indicaba que debían constatar el pulso. Siempre que nosotros estemos hablando de reanimación cardiopulmonar, como les dije al inicio, ustedes van a ser reanimadores cardiopulmonares expertos, pero en este momento también son considerados reanimadores cardiopulmonares LEGO, o sea, de los más básicos que hay en la cadena de reanimación. Después de esta clase van a tener un nivel más alto, pero a medida que vayan practicando y a medida que lo vayan desarrollando, van a ir subiendo, digamos, la categorización que les corresponde. Pero ustedes tienen un concepto claro de medicina, saben dónde constatar el pulso, saben dónde auscultar los pulmones, saben dónde auscultar los latidos cardíacos. Pero imagínense una secretaria de una empresa de publicidad, ¿qué capacidad o conocimiento podrá tener ella para esto? Que ustedes necesitan hacerlo a diario con sus pacientes para ir desarrollando la perfección de la técnica, imagínense ellos. Entonces, en el 2020, la actualización cambió
y ya no se pedía que evaluáramos realmente si el paciente tenía pulso o no tenía pulso, es decir, si estaba en paro cardíaco o no. Si ustedes están en un restaurante, están en, por ejemplo, si ustedes están entre Fratelli y Majadas y ven que alguien que va caminando a la par de ustedes sufre, se desvanece de forma súbita, entonces, o tiene lo que suponemos un paro cardíaco. Bueno, antes se decía que debíamos ir a constatar el pulso y si no tenía pulso, iniciar la reanimación cardiopulmonar. Pero yo les seré honesto, yo trabajo en emergencias y a veces en las emergencias que llegan pacientes cuesta corroborar si el paciente tiene pulso o no. Entonces, a partir de esto, en el 2020 se cambió la norma y ya no, si ustedes ven un paciente que se desvanece de forma súbita, ya no deben ir a constatar el pulso, sino de una vez deben empezar la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque se demostró en primer lugar que se tardaba mucho la persona en descubrir si latía o no, y segundo, que si empezábamos la reanimación temprana, era más beneficioso. Si realmente el paciente está en paro, iniciarlo inmediatamente al daño que le podríamos causar reanimándolo si no estaba en un paro real. Entonces se determinó que inmediatamente se desvanece el paciente y lo logramos ver, ya sea en emergencia, sea en la calle, sea entre Fratelli, donde sea, debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Ya no es tanto ir a ver a constatar el pulso. ¿Por qué? Porque podemos perder minutos valiosos en esto. Anteriormente, otra actualización que surgió ahora es que antes la reanimación cardiopulmonar tenía una serie de pasos que se llamaba el ACV o ACB, ABC, perdón, ABC o ABC, ABC, entonces era Airway, la A de Airway, la B de Breathing y la C de Circulation. ¿Qué decía esto? Que primero debíamos asegurarnos que la vía aérea del paciente estuviera permeable, que en segundo lugar debiésemos evaluar, empezar con respiraciones a nuestro paciente y en tercer lugar hablábamos de que teníamos que empezar las compresiones torácicas. Bueno, señores, a partir del 2015 ese concepto cambió y en el 2020 se ratificó, se fortaleció. ¿Cuál es el orden ahora para la reanimación cardiopulmonar? Es el CAB, CAB. ¿Qué cambia entonces, doctor? Bueno, que ahora ya no vamos a ir a ver la vía aérea ni a dar respiración boca a boca, sino que inmediatamente presenciamos el paro, inmediatamente vemos el desplome del paciente en el restaurante, iniciamos con compresiones torácicas. Pues no es que vamos a dar reanimación de boca a boca o no es que vamos a ver el pulso, no. Inmediatamente empezamos con las compresiones cardíacas. Van a ver en películas, en series aún actuales, que el paciente entra en paro y lo primero que hacen es darle respiración. Bueno, no, ustedes ya saben que inmediatamente sospechen, presencien o vean un paro cardíaco, lo que van a hacer es darle compresiones torácicas, inmediatamente empezar el masaje cardíaco. Luego van a ver, cuando ya les toque dar la respiración, van a revisar que la vía aérea esté permeable, van a extender la vía aérea y van a iniciar las respiraciones, ¿verdad? Que ya vamos a ver cómo es ese proceso. Pero sepan que cambió y que ahora es CAB. ¿Cuándo detenemos la reanimación? Bueno, preguntas muy importantes. Obviamente la reanimación no va a pasar una vez que nuestro paciente retornó a la circulación espontánea, ya no tiene sentido que sigamos reanimando. Entonces ese es el primer momento que está claro y establecido, que debemos parar la reanimación. Si usted está solo o solo está con otra persona y están cansados, fatigados o ya no pueden más, pues obviamente no van a hacer reanimación de calidad. Deben buscar a alguien más para que siga reanimando y pues si no, en el peor de los casos, dar hasta el final, hasta donde ustedes logren aguantar. Pero de nada sirve que ya estén fatigados, que ya no puedan ni comprimir el tórax, que lo estén haciendo mal porque no estamos haciendo lo que realmente deberíamos. Entonces, si se cansa o se fatiga, pues ni modo, se verá en la obligación de terminar la reanimación. La reanimación cansa, estar dando compresión torácica cansa, jóvenes, entonces siempre es importante que estemos acompañados y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y pues en tiempos, en cuestión de, hablando de tiempos, está ampliamente demostrado que si nuestro paciente pasa más de 6 minutos en hipoxia cerebral, es decir, en paro cardíaco, sin recuperar la circulación espontánea y sin que nadie le esté haciendo masaje, a los 6 minutos ya hay daño neuronal irreversible y ya queda el daño neuronal establecido.
Arriba de los 6 minutos ya el paciente va a quedar después con secuelas neurológicas graves. Pero si nosotros estamos reanimando, hay criterios que definen la calidad de la reanimación. Y si usted está haciendo una reanimación cardiovascular de calidad, pues pueden pasar incluso 20 minutos y su paciente no puede que al final no presente secuelas neurológicas porque hizo una reanimación efectiva. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el contexto y cada caso. Y les pondré en el contexto de una situación que me tocó vivir. Paciente de 36 años, obeso, infartado. Por el infarto hizo paro cardíaco. Bueno, empezamos la reanimación con este señor, pero como era un paciente joven, nosotros presenciamos el paro cardíaco y nosotros vimos, y es un paciente joven, que el infarto se puede revertir de alguna manera, la obstrucción de la arteria coronaria. Le dimos 38 minutos de reanimación cardiovascular, pero estábamos midiendo que la reanimación que le dábamos era reanimación de calidad. Sobrevivió, fue a todos los procedimientos que debía ir y a las 2 semanas se fue caminando a su casa sin absolutamente ninguna secuela neurológica. Entonces, ¿por qué les planteo el ejemplo? ¿Por qué les doy esta razón? Porque esto es lo que ustedes tienen que valorar en cada reanimación, que lo estén haciendo con calidad. Si lo están haciendo con la técnica adecuada y la calidad adecuada, pueden asegurarse que su paciente sobreviva aún pasado los 6 minutos o más tiempo sin secuelas neurológicas importantes. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en formarlos en la reanimación cardiopulmonar. Hay 5 elementos, bueno, actualmente se agregó un quinto elemento a la cadena de supervivencia. Este algoritmo que vemos acá y que ven aquí denominado PCIH y que ven aquí denominado PCEH, se refiere a paro cardíaco intrahospitalario y paro cardíaco extrahospitalario. Se manejan diferente y es importante que ustedes conozcan esto porque esto es lo que se denomina como la cadena de supervivencia y así están establecidos en las guías, que es la forma correcta de hacerlo. Bueno, si es un paciente que está hospitalario, ustedes deben tener la capacidad de reconocer y sobre todo prevenir cualquier causa potencial de paro cardíaco en este paciente, reconocerlas y prevenirlas. Pero si efectivamente las reconocieron, a pesar de ser medidas de prevención, el paciente entró en paro cardíaco, inmediatamente ustedes observan en el monitor o en el paciente que entra en paro cardíaco, lo primero que tienen que hacer, señores, es activar la cadena de respuesta de emergencias a paro cardíaco, muy conocido como código azul. No sé, ya no es código rojo, porque código rojo todo el mundo escuchaba en un parlante. Código rojo, todo el mundo ya se alarmaba y pensaba lo peor, incluyendo cualquier paciente o familiar que estuviera presente, ¿va? Porque los códigos rojos siempre están relacionados con situaciones catastróficas en salud. Entonces al final se cambió a código azul. Siempre que escuchen ustedes código azul es porque hay un paro cardíaco. Por ejemplo, en el hospital donde trabajo se activan los micrófonos y hay un mensaje por parlante. ¿Qué hacíamos en el Roosevelt? Bueno, en el Roosevelt obviamente nadie nos va a parlantear código azul, pero en la emergencia habíamos establecido un timbre o una campana que alguien se encargaba de activar cuando había un paro cardíaco. Entonces todos sabíamos que si eso sonaba, el equipo ya definido para paro cardíaco debía ir a reanimar ese paciente. Y eso es lo que se hace en cualquier parte del mundo donde se hace medicina de primer nivel, ¿verdad? Eso logramos hacer en el hospital Roosevelt, en la emergencia, por lo menos. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes, señores, es activar la cadena de emergencia. Una vez que ustedes ya avisaron que hay un código azul, el que haya presenciado el paro debe iniciar la compresión torácica, siendo estas de alta calidad, mientras llega el equipo que le va a auxiliar. Esa es la razón de activar un código azul, para que lleguen las demás personas del equipo a ayudarle y no lo haga usted solo. Luego de reanimar y todo, pues van con la secuencia que debe haber, desfibrilan. Luego de desfibrilar, su paciente sale del paro cardíaco y viene el quinto elemento. Miren, el quinto elemento agregado a la cadena de supervivencia. ¿Cuál es? Los cuidados posparo cardíaco. Recuerden que les dije al inicio, 100 entran en paro, 52 salen del paro, pero solo 18 se van a casa. Como esos números eran muy alarmantes, se estableció el quinto elemento de la cadena de supervivencia, miren, que son los cuidados posteriores al paro cardíaco. Como antes no teníamos énfasis ni prestamos atención, solo lo sacábamos del paro y decíamos, ah, bueno, qué bueno, ya sobrevivió.
se terminaban muriendo porque entraban nuevamente en paro. Entonces ahora se determinaron varias medidas que se conocen como cuidados posparo para garantizar que el paciente luego del paro no vuelva a entrar al paro, se estabilice por completo todo su estado general y luego miren, se van a casa con sus familiares, ¿ve? Entonces, por eso se agregó un quinto elemento en el 2020 a la cadena de supervivencia. Bueno, esto es el paciente que tienen ustedes, por ejemplo, asignado. Ustedes tienen el paciente, por ejemplo, 16 de la medicina A. Llegaron en la mañana y vieron que el paciente estaba inestable. Entonces, bueno, mi paciente está inestable. Yo tengo que prevenir y evitar que se me vaya a hacer un paro por esa inestabilidad. Si aún así les hizo paro y ustedes lo vieron, entonces a esto nos referimos con un paro cardíaco intrahospitalario a jóvenes, y esa es la función que ustedes deben tener, evitar que sus pacientes asignados entren en paro cardíaco. Si se entraron en paro, ustedes ser los primeros en ir a reanimar a su paciente, ¿va? Por eso es importante esta área. Ahora, ¿qué pasa si el paciente hizo paro entre Fatrel? No se van a tirar inmediatamente a reanimarlo porque se van a terminar cansando, ustedes solos no van a poder hacer todo bien porque están solitos. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Asegurarse primero que nada que el área es segura, ¿va, jóvenes? Si fue un accidente de tránsito en una carretera, el paciente chocó, está en paro, no van a ir a sacarlo del carro y ponerse a reanimar en medio de la carretera porque les va a pasar, que va a pasar un carro y los va a terminar lastimando a ustedes. El primer elemento cuando son paros cardíacos extrahospitalarios es asegurar que el área tenga protección para ustedes, o es decir, un área segura, ¿verdad? Para ustedes. Entonces, van a ver el paro que se desmayó, pues ahí es un área segura y van a decirle al mesero, señor, mesero, usted llame al sistema, al 911 para que tenemos un paro. O señora que está frente a mí con la camisa amarilla y la cartera en la mano, llame usted al código de seguridad, al 911. O Carla, la hermana que se llama Carla, mató al 911 para que se encargue de activar el sistema de emergencia. Entonces, en lo que ellos están llamando, ustedes empiezan la compresión, pero díganle, señora, usted de amarillo, señor, usted de la camisa cuadrada con verde, Carlos, usted que es mi mesero, o si lo conoce, digan nombre propio, de que active el sistema de emergencia del 911, porque si usted solo dice llamen al 911, puede ser que nadie lo haga. Entonces, por eso asignen una empiezan las presiones. Como estas guías son americanas, tiene un concepto ideal de en todo lugar hay un desfibrilador implantable, que es el DEA, el desfibrilador externo, perdón, automático, que es el DEA. Entonces, definitivamente nosotros lo tenemos, hay centros comerciales que tienen DEAs aquí en Guatemala, el aeropuerto tiene DEA definitivamente, pero de ahí en ningún otro lado básicamente hay, no en los estados que hasta en cada restaurante existe. ¿Va? Entonces, a esto ellos se refieren con desfibrilación, pero nosotros no tenemos la forma de fibrilar a un paciente en la calle. Entonces tenemos que dar las compresiones torácicas de calidad mientras llega la ambulancia, que la señora de amarillo ya previamente llamó, y ya en la ambulancia, ahí sí, empezamos la reanimación completa por personal experto de cómo debe ser. Llega al hospital, hacen el quinto elemento, que es el de los cuidados por favor, y también se va a casa el paciente, ¿verdad? Bueno, esta es la parte básica que deben conocer de reanimación cardiopulmonar. Ahora voy a pedir que que me digan, vamos a ver, vamos a seleccionar. Le vamos a pedir a Diego García que abra el micrófono porque necesito que nos ayude con algo. Diego, tomando en cuenta que vieron el video ayer del doctor Figueroa, pues esta va a ser una parte, digamos que de ejercicio práctico que nos va a permitir a comprender mejor todo. Diego, ¿estás por ahí? Sí, doctor, buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes, mucho gusto. Diego, voy a presentar a continuación un trazo electrocardiográfico porque recuerden que hay 4 ritmos en la reanimación cardiopulmonar. Nosotros debemos aprender a identificar 4 ritmos específicos. Entonces, voy a mostrar a continuación 4 ritmos de electrocardiograma y usted me va a ayudar a identificarlos porque son los 4 que ustedes tienen que conocer, que tienen que saber, porque son los que le van a permitir a usted saber cómo actuar. Entonces, ¿usted recuerda esos ritmos, Diego? ¿Recuerda cuáles son los 4 ritmos que evaluamos en reanimación cardiopulmonar? La verdad no recuerdo bien, doctor, fíjese que no terminé el video.
seleccione a alguien más para que nos ayude, por favor. Ok. Digo un nombre de un compañero para que nos apoye. Doctor, yo les puedo decir. ¿Con quién tengo el gusto? Vamos. Con Bárbara. Hola, Ana. La ¿Qué tal, Ana? doctora Buenas tardes. Hola. Bueno, Páez Ana, Telón. danos el favor para dejarle. Gracias, doctora Ana. Muy amable. Qué Es, bueno que los puede decir que vio el video. Ayúdenos a ver qué sí, ritmos podremos identificar para que aquellos que no lograron terminar de verlo también se lleven claro el concepto. sí, son 4. El ¿Cuáles primero son? es fibrilación ventricular. El segundo es taquicardia ventricular sin pulso. Ok, perfecto. Excelente. El tercero es actividad eléctrica sin pulso. Y el cuarto es asistolia. Muy bien. Muy bien, un aplauso para Ana, excelente Ana. Esos son los 4 ritmos jóvenes que siempre deben aprender a identificar ustedes en un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque en el orden que los dijo Ana, los primeros 2 los van a llevar por una ruta crítica y los otros 2 van a llevar por otra ruta crítica. Si ustedes tienen claro estos 4 ritmos de electrocardiograma que deben valorar en la reanimación cardiopulmonar, van a poder hacer una reanimación de calidad. Ana, gracias, le agradezco mucho por el apoyo y ahora veamos entonces cómo son estos ritmos. ¿Usted sería capaz, Ana, de poder identificar qué trazo electrocardiográfico estoy presentando? Eh, um, um, Creo que esta es, no estoy segura, pero creo que es taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, bueno, veamos la taquicardia ventricular sin pulso, que es el que usted pensó primero. Bueno, esta es una taquicardia ventricular sin pulso. Mire, ¿por qué esta es una taquicardia ventricular sin pulso? Porque la taquicardia ventricular sin pulso se caracteriza porque primero que nada porque no hay ondas P. Usted no lo va a ver un ritmo normal, como vimos en la evaluación del EKG, no es un ritmo normal, vemos que no hay ondas P. Segundo, vemos que los QRS son anchos. Mire, Ana, mire estos trazos electrocardiográficos son bien anchos, el QRS, y llevan un orden. Si se fija, todos estos son iguales, todos estos son iguales, todos estos son iguales, todos estos son iguales, todos estos son iguales. A diferencia de lo que usted mencionó, la asistolia, obviamente ahí no hay ningún impulso eléctrico en el electrocardiograma, de acuerdo, ¿verdad? O sea, se por asistolia. Sí, la sin pulso. Entonces, si yo tuviera actividad eléctrica, yo solo pudiese ver un trazo electrocardiográfico donde el corazón sí tiene un latido cardíaco, pero no sería capaz de palpar pulsos. Entonces, es así que la podemos identificar facilito porque tiene, mire, todos los trazos QRS altos y anchos. Mire, Ana, altos y anchos y llevan un orden determinado, pero entonces solo poner este electrocardiograma yo ya puedo identificar que tiene una taquicardia ventricular. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver si tiene pulso o si no tiene pulso. Taquicardia ventricular sin pulso la que tenemos que identificar. Entonces, arriba de 100 latidos por minuto que llevan un orden establecido y que morfológicamente son iguales. Entonces, esto es una taquicardia ventricular. No lo encontró, entonces ya sabe que es taquicardia ventricular sin pulso. Ahora, entonces, ya que es taquicardia ventricular sin pulso, si se fija, mira, Ana, no tiene un orden específico, cada latido van desordenados, unos son más altos que otros y no hay un patrón claro o establecido que le permita decir a usted qué tipo de ritmo es. Entonces, esto es lo que se conoce como ritmo, como un trazo caótico de la fibrilación ventricular. Esto sería la fibrilación ventricular, mire, Ana. Sí, sí, tienes razón. Entonces, porque no lleva ningún ritmo, ningún orden, no puede usted establecer una morfología
no puede establecer un trazo electrocardiográfico a partir de esto. Entonces, entonces por eso, Ana, este es una fibrilación ventricular. Cuando vean ustedes si estén reanimando y vean en el monitor que no son capaces de identificar ningún orden, ninguna similitud de las ondas, que no lleva, que es realmente un ritmo caótico, eso, señores, es una fibrilación ventricular. Pero si lo que les aparece en el monitor o en el EKG es este trazo, donde llevan un orden, son altos, son anchos y tienen más de 100 de frecuencia cardíaca, por ejemplo, miren entonces tiene una frecuencia cardíaca como de 170, entonces ya sabemos que está arriba de 100. Pues eso es una taquicardia porque está arriba de 100, es una taquicardia ventricular porque el QRS es ancho. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de EKG, por eso les decía que era importante determinar cuál era QRS y el tamaño del QRS, ¿verdad? Bueno, hablábamos de que si tenía más de 3 cuadritos el QRS o más de 0.12, ya era QRS sensado. Y miren acá tiene 5 cuadritos, ¿va? Pues definitivamente entonces es taquicardia porque tiene más de 100, es un QRS ensanchado, por eso es ventricular. Y como no tiene pulso, entonces es una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Estamos de acuerdo, Ana? ¿Estamos un poquito más claros? Sí, ya lo pude ver. Ya entendí la diferencia. Gracias. Ana, Aquí estoy. no la escuché, perdón, Ana, ¿estamos más claros? Sí, ¿Qué tal, Ana? ya, Después de lo que acabamos de platicar, ¿estamos? perdón. Disculpe, Sí, es que no estamos un lo poquito escucho. más claros después de lo que acabamos de hablar. Sí, sí, ya Sí, entendí la Ana. diferencia. Perfecto, excelente, Ana. Ahora veamos esto. Paciente de 56 años que fue encontrado en la vía pública sin signos vitales, es llevado a la emergencia, le hacemos un trazo electrocardiográfico y vemos este trazo. ¿Qué cree que vemos aquí, Ana? Me parece que es asistolia, ¿no? Porque miramos una línea recta. Excelente. Esa sistolia, correcto, porque aquí tenemos dos impulsos, pero después mire, nada de latido cardíaco, ¿eh? Como usted dice, una línea recta. Entonces, esto es asistolia. Miren, señores, donde apenas vemos aisladamente el latido cardíaco y después desaparece por completo. Entonces, así es, Ana, esto es asistolia, es una línea recta del electrocardiograma. Paciente femenino de 68 años que se presenta a la emergencia, eh, no tiene presión arterial, no se le palpan pulsos, no sabemos por qué alteró el estado de alerta, se le hace un electrocardiograma y el electrocardiograma se ve que tiene latido eléctrico regular de alguna manera, que tiene QRS regulares, que no son ensanchados, pareciera ser un EKG cercano a lo normal, pues, pero no tiene pulso, no tiene PA y tiene latido cardíaco. Entonces, ¿esta paciente qué tiene, Anita? Eh, Actividad eléctrica sin pulso, porque dice que no Exacto, tiene pulso, exacto. pero sí se puede Así, ver. eso es, Ana. Se puede ver trazo, exacto, Ana. Entonces, esta es la razón por la cual queríamos que vieran el video ayer, porque ya tenían una idea más clara de lo que habláramos hoy. Y por esa razón ahorita lo estamos recapitulando y le agradezco mucho a Ana y la felicito realmente por cómo lo hizo, porque ya nos llevamos una idea clara de cómo tenemos que interpretar entonces los 4 trazos. Ya sabemos que tenemos que ir a ver el trazo y constatar signos vitales. Entonces, esa es la razón por la cual hacemos este ejercicio y quedo muy satisfecho y conforme, Ana, con su desempeño. Yo le agradezco mucho. Gracias. Bueno, esos son los 4 ritmos que tenemos que evaluar. ¿Qué sigue en la cadena de reanimación cardíaca? Bueno, lo primero que vamos a ver es que ustedes vieron el paro presenciado de este paciente, se acercan al paciente y empiezan la reanimación. En el 2020 se ratificó que ya no vamos a ir a buscar pulso, sino que empezamos directamente la reanimación si sospechamos que esté en paro. Ahora, si está en el hospital y nosotros vemos que automáticamente el monitor dejó de mostrar signos vitales o vemos que el paciente alteró el estado de alerta y que no nos responde, es el paciente de la cama 16 de la medicina A que está a cargo de la doctora Ana. Entonces viene Ana, señor Juan, ¿me escucha? Señor Juan, ¿me escucha? Juan no escucha ni responde. ¿Qué le pasó? Rapidito van a constatar el pulso, se van a la línea media del cuello y se desplazan 2 centímetros en sentido lateral, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces tocan la línea media del cuello y hacen un desplazamiento lateral hacia la derecha o a la izquierda y ahí van a lograr identificar el pulso carotidio.
Tienen 10 segundos para ver si don Juan les habla o les responde. Don Juan, no habla ni responde. Pulso, está 10 segundos nada más para constatar si no tiene pulso. Bueno, no habla, no responde, no tiene pulso, está en paro. ¡Paf! Ana, usted empieza inmediatamente las compresiones torácicas de don Juan y le pide al compañero, le pide a la enfermera que le llame al resto de los compañeros del servicio para que lleguen a ayudarle en la reanimación. No se vaya a quedar sola. Si usted está sola y no hay nadie más ahí, se sale del cubículo y enfermera, hay paro, o enfermera, código azul, o compañero, código azul, y usted ya se regresa a reanimar y su compañero tiene que reactivar el código azul de reanimación. O caso contrario, si es por ejemplo, Diego, el que sacó el paciente de la cama 15 y Diego observa el paro, Diego sale y la ve a usted en el pasillo, Ana, tenemos paro. Entonces Diego se regresa a reanimar su paciente y usted, Ana, se encarga de activar el código azul. Va, doctora, tenemos paro a su residente o al jefe del servicio, y se van los internos y el compañero para que tengan el equipo de paro adecuado, ¿va? Entonces ya vio que no responde, ya vio que no tiene pulso, ya vio que no respira, entonces empiezan las compresiones torácicas inmediatamente. Recuerden que ahora es CAB, la C de compression. Entonces, de circulatory, perdón, entonces van a empezar las compresiones. Se arrodillan al lado de la víctima, colocan el talón de sus manos en el centro del pecho, más o menos en el tercio distal del esternón. Aquí está el esternón, el inicio, y aquí está la apófisis sifoide. Entonces, colocan el talón de su mano en el centro del pecho, más o menos en el tercio final del esternón o a nivel de las tetillas, y colocan su otra mano, relajando los dedos, como pueden ver acá, para empezar la reanimación. Ustedes deben colocarse, Ana, usted debe colocarse a la par de don Juan, con las manos en esta posición, y sus hombros deben quedar justamente a la altura o directamente formando, sus brazos deben quedar completamente extendidos y sus hombros al mismo nivel donde están sus manos. Es decir, usted no va a poder reanimar desde la par de la cama o no va a poder reanimar desde un lado del paciente. Tiene que poner las manos en el centro y poner sus hombros a esta altura para que sus brazos queden rectos completamente desde sus hombros hasta el centro del pecho del paciente, para asegurarnos que la compresión va a ser de calidad. Así como vemos la imagen, mire, entonces usted se pone a la par del paciente, sus manos en el centro, y ustedes se colocan con sus hombros a la misma distancia de las manos para que sus brazos queden rectos, como podemos ver aquí. Doctor, ¿y cuántas compresiones le vamos a dar? Bueno, ¿cuántas compresiones vamos a dar? Vamos a hacer unas 30 compresiones torácicas para hacer un ritmo más o menos de 100 a 120 compresiones por minuto. Escuchen bien, 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces empieza Ana y empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si usted no tiene intubado a su paciente, o lo que es el BLS, que es el Basic Life Support, que es el que estamos aprendiendo ahorita, o soporte vital básico en español, entonces esto quiere decir que al paciente de Trefratrelli usted no lo tiene intubado. A don Juan en la medicina A no lo tiene intubado de inicio, porque era un paciente que estaba en su cama. Entonces, si no tiene un dispositivo avanzado en la vía aérea, entiéndase por esto, un tubo orotraqueal o una cánula laringea, entonces usted debe dar 30 compresiones, porque en lo que Ana está dando las compresiones, Diego está listando el ambú o el equipo de oxigenación y la mascarilla. Entonces Diego está conectando el ambú, Diego está conectando la mascarilla, la conecta al oxígeno, y cuando ha llegado a las 30 compresiones, Ana, va Diego y empieza la ventilación. Entonces ya vamos a ver esa relación. Pero si su paciente no está ventilado ni tiene cánula laringea, entonces solo son 30 compresiones las que va a hacer, para hacer más o menos 100 a 120 compresiones a lo largo de un minuto, o hacer 200 compresiones en 2 minutos. Cuando nosotros hablamos de reanimación cardiopulmonar, hablamos de ciclos de la reanimación. Cada ciclo constituye 2 minutos, es decir, cada ciclo vamos a ir a revisar pulso. Entonces, dimos 2 minutos de reanimación y en esos 2 minutos revisamos pulso. En esos 2 minutos, después de esos 2 minutos, revisamos pulso en 10 segundos, y después de esos 2 minutos, en esos mismos 10 segundos, cambiamos del que va a hacer las compresiones. Probablemente después de los 2 minutos, Ana ya está cansada y tiene 10 segundos para que Diego constate el pulso en los 10 segundos
y después de que ven que no tiene pulso y que va a seguir la reanimación, entonces Diego se va a ir a hacer ahora las compresiones y Ana se va a ir a manejar la vía aérea. Entonces, hablamos de ciclos cuando hemos llegado a los 2 minutos de la reanimación o hemos completado 5 veces seguidas, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Entonces, si ustedes no tienen ambú, si no tienen tubo o cánula, tienen ambú nada más, hasta que hayan hecho 5 intercambios de 30 compresiones y 2 respiraciones, en ese momento, 5 de esas les determinan el final de un ciclo. Entonces, le dio 5 veces, le dio por 30 compresiones durante 5 veces Ana, y le dio 2 respiraciones durante 5 veces Diego. Al final de esos 5 episodios, ustedes han finalizado un ciclo de reanimación y es cuando van a ir a revisar pulso, ¿ok? Ya sabemos que deben tener una profundidad de 5 centímetros y debemos dar el mismo tiempo para que el tórax se pueda expandir después de la compresión, asegurándonos que el corazón se contrae y se relaja, ¿verdad? Por eso lo hacemos así. Y cuando ya incluimos las ventilaciones, vamos a hacer 2 ventilaciones de rescate. Esta ventilación debe durar generalmente 1 segundo cada una, pero debe ser tan efectiva que debemos insuflar aire y observar que el pecho de nuestro paciente se expanda, que quiere decir que el aire sí llegó al pulmón. Deben durar 1 segundo y esto ya hace una respiración de rescate efectiva. Bueno, ustedes vienen, agarran a su paciente, hacen la maniobra de frente mentón. ¿Qué quiere decir esto? Colocan su mano izquierda, depende si están en el lado derecho del paciente o al otro lado, colocan su mano que está más cercana a la parte frontal del paciente y le colocan sus dedos sobre la frente. Con la otra mano, con los 2 dedos, el índice y el pulgar, el medio y el índice, perdón, agarran a su paciente y le elevan el mentón de esta forma. Miren, ya hacen una línea recta en la vía aérea. ¿Para qué es esto? Para permeabilizar la vía aérea, para enviar la lengua hacia atrás y que no nos obstruya la vía aérea, y hacen este movimiento de hiperextensión para permeabilizar la vía aérea. Luego dan las 2 ventilaciones y observan en la forma en que está ella, que está viendo el tórax, que su tórax se expanda. Si hicieron esta maniobra de extensión que se llama frente-mentón, no lo olviden, que es la maniobra ideal para poder empezar las ventilaciones de rescate, y están viendo el tórax, dan 2 ventilaciones, ven que expande el tórax en la primera, ven que expande el tórax en la segunda, y entonces ya ahora vuelve con las 30 compresiones torácicas. Ana, ¿por qué? Porque el ritmo que van a llevar es 30 compresiones y 2 ventilaciones. Miren esta foto qué bonita. Entonces están los hombros justamente a la altura de las manos y con los brazos rectos por completo. Esta, señores, es la posición ideal para reanimar. Entonces lo pueden hacer desde este lado o encima del paciente. Entonces no quiero ver a nadie reanimando desde abajo de las camas, ¿va? La reanimación se hace idealmente así. Si su paciente está tirado en el piso, pues ustedes se arrodillan en el piso y lo hacen. Pero si está en una cama o más alto que ustedes, deben poner sus rodillas a la altura del cuerpo del paciente, ¿verdad? Entonces, Ana dio 30 compresiones y Diego dio 2 ventilaciones. Pasaron, luego de esas 30 compresiones y 2 ventilaciones, hicieron este mismo procedimiento por 5 veces o durante 2 minutos. Entonces ahí llegaron al final del ciclo cardíaco. Cuando han llegado al final del ciclo de reanimación, entonces Diego, que está en la cabeza del paciente porque está dando la ventilación, va a ir a constatar el pulso. Le agarro la cara, busco la línea central, desplazo mis 2 dedos, el índice y el medio de la línea central 2 centímetros, y busco los pulsos carotídeos o pulsos centrales. Solo tenemos 10 segundos para lograr esto. Entonces, si en 10 segundos Diego no logró constatar el pulso, sigamos. Entonces, Diego se va a las compresiones, porque va a hacer 5 veces, repetir 5 veces, 30 compresiones, y Ana se va a venir a la vía aérea. Cuando Diego termine las primeras 30, por eso Diego tiene que contar en voz alta: 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cuando llegue a 30, Ana ya debe estar lista con el ambulso, con la hiperextensión del paciente, como hablábamos, con la mascarilla en el paciente, y dar la ventilación. 1 segundo la primera, 2 segundos la tercera, y luego la segunda, perdón, y una vez que ha terminado la segunda, inmediatamente empieza Diego
con las otras 30 compresiones. Cuando han hecho esto por 5 veces, vuelven a constatar, como ahora estaban en la cabeza, Ana constata el pulso. Diego, tenemos pulso, entonces ahí su paciente retornó a la circulación espontánea, le toma la presión, tiene presión arterial y tiene pulso. Diego, lo salvamos. Don Juan regresó a circulación espontánea. Ahora metamos el quinto elemento de la cadena, que son los cuidados posparo cardíaco. Dejemos un poco más claro esto. Vamos a continuar el RCP entonces hasta que don Juan despertó o el paciente entre Fratrelli despertó o tiene pulso o tiene presión. Pues obviamente que acabar exhausto. ¿Va? Si hay más de un reanimador, debemos reemplazar el RCP cada 2 minutos, o sea, 5 ciclos de 32 para evitar la fatiga, como ya hablamos. Y miren, minimizar interrupción de las compresiones torácicas durante el relevo. No deben pasar 10 segundos en lo que ustedes constataron pulso y vieron si tenía o no. Si no tiene, vuelven a comprimir. ¿Por qué? Porque en estos, cuando usted hace una compresión torácica, lo que está haciendo es enviando la sangre que está en el corazón hacia los órganos para que estos tengan perfusión sanguínea. Por eso la compresión debe ser efectiva. Usted debe aplastar el tórax 5 minutos, 5 centímetros más o menos, y dejar que se expanda por completo, para que cuando usted aprieta el tórax, lo que está haciendo es vaciando el corazón de la sangre, o sea, haciendo la función de sístole del corazón, y cuando usted permite que se extienda por completo el tórax, está permitiendo la diástole, es decir, que el corazón se vuelva a llenar de sangre para que cuando usted vuelva a hacer la compresión ya esté lleno y pueda enviar sangre a toda la circulación de nuevo. Por eso es que existen estos números y no son inventados. Por eso debe ser más o menos una profundidad de 2 pulgadas o 5 centímetros de apretar el tórax y permitir que se expanda por completo. Pero ¿qué pasa? Y por eso también después de las compresiones va la ventilación, porque cuando ustedes dan estas 2 ventilaciones de rescate, están metiendo oxígeno a esta sangre para que vaya oxigenada cuando hagan ustedes la compresión del tórax. Entonces, por eso es que, y si pasan más de 10 segundos constatando pulsos, van a perder el oxígeno que metieron en la sangre y van a perder la sangre que ya estaba de alguna manera perfundiendo los órganos. Por eso solo tienen 10 segundos. Si pasaron 10 segundos, echamos a perder el trabajo y volvemos a empezar prácticamente de cero, ¿verdad? Por eso no deben pasar 10 segundos. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué ratifica el 2020? Realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 no debe ser ni menor ni debe ser mayor. Una profundidad de 5 centímetros no debe ser inferior a 5 centímetros ni superior a 6 centímetros. Debemos permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión, es decir, no se vaya a quedar apoyado sobre el pecho del paciente entre cada compresión, sino que debe permitir que expanda y debemos reducir al mínimo las compresiones, es decir, no vaya a tardarse más de 10 segundos en constatar el pulso, ¿verdad? Ventilar adecuadamente, 2 ventilaciones después de 30 compresiones, realizando cada ventilación por 1 segundo y asegurándose de que haya elevación torácica. Si ustedes reconocen estos elementos, cuando estén reanimando, señores, no necesitan ni siquiera tener un monitor externo que les diga que la reanimación es adecuada. Si lo hacen así, señores, están logrando una reanimación cardiopulmonar de alta calidad en los adultos. Miren, entonces, hemos salido de lo básico. Ahora hablemos un poquito del avanzado. ¿Qué hace la diferencia entre el básico y el avanzado? Que en el avanzado ustedes ya tienen que saber utilizar fármacos para revertir arritmias, ya deben saber utilizar fármacos para vía intravenosa para apoyar la reanimación y su paciente ya debe estar ventilado o con una cánula laringea. Esta parte avanzada, por ejemplo, Ana y Diego encontraron a su paciente, empezaron la reanimación los primeros minutos, lo pasaron a la clínica de reanimación, llegó el residente y el residente lo intubó. A partir de ese momento, señores, su reanimación ya no es básica, su reanimación es avanzada. ¿Y en qué cambia? Que ahora ustedes ya no van a dar un ciclo de 30 compresiones y 2 ventilaciones, sino que se va a quedar Ana dando las compresiones torácicas y Diego se va a quedar con el ambú, pero ya su paciente está ventilado, ya tiene un tubo directo al pulmón. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ana tiene que dar 200 compresiones seguidas, porque recuérdense que el promedio que debemos hacer es 100 a 120 por minuto. Entonces, Ana debe comprimir durante 2 minutos exactamente el tórax del paciente a esta velocidad o contar hasta 200. 1, 2, 3, 4, hasta 200, porque va a dar 2 minutos seguidos de reanimación. Ya no se detiene a las 30 porque su paciente ya está ventilado. Ahora ustedes dan corrido o continuo
200 compresiones o dan compresiones a una velocidad de 100 a 120 por minuto para que al final de los 2 minutos que va a durar el ciclo, usted ya hayan dado 200 compresiones. Entonces a Ana ahora ya no se enfoca en contar hasta 30, sino que le da de corrido hasta llegar a 200 o hasta que alguien que está llevando el tiempo dice, jóvenes, ya llevamos 2 minutos. Entonces, mientras Ana estuvo haciendo las 200 compresiones o las compresiones durante los 2 minutos, Diego tenía que haber estado dando una ventilación de soporte cada 8 a 10 segundos para hacer de 6 a 8 ventilaciones por minuto. Pues Diego, hoy está llevando en tu mente el tiempo y cada 6 a 8 segundos das una ventilación. Ana va por su lado haciendo las compresiones y tú solo vas contando en tu mente que debes dar de 8 a 10 ventilaciones a lo largo de los 2 minutos. Entonces ya no llevamos la relación de 30 a 2, que a los 30 para y a los 2 da la ventilación. No, sino que ahora tú vas y vas contando en tu mente más o menos hasta 8 a 10 y cada 8 a 10 segundos damos una ventilación. Cada 6 a 8 segundos damos una ventilación para hacer de 8 a 10 durante el minuto, ¿verdad? Entonces ya estás vos, Luis, y estás con el ambú y el tubo en el paciente, entonces ya vas contando en tu mente, haces una ventilación. Ana sigue sus compresiones y ya después volvés a hacer otra. Ana sigue y ya después volvés a hacer otra. Pero ya no tienen que ir intercalándose ni poniéndose de acuerdo, sino que ya sabe Ana que debe hacer 200 compresiones en los 2 minutos y ya sabe Diego que tiene que hacer 8 a 10 ventilaciones en los 2 minutos. Cuando hablamos de una reanimación avanzada, ustedes deben conocer siempre y nunca olvidar que hay 10 causas reversibles de paro cardíaco. Entonces, cuando hablamos de causas reversibles, hay 5 H's y 5 T's. Así lo van a encontrar y ustedes se las deben saber. Pues, ¿qué van a ir a buscar? Que el paro cardíaco, como son reversibles, las vamos a ir a buscar para revertirlas y sacar a mi paciente del paro. Las 5 H's, ¿cuáles son? La hipovolemia. Si mi paciente es hipovolémico, repongo volumen. La hipotermia. Si mi paciente está con hipotermia, le mejoro la temperatura. Hipercalemia. Si tiene trastorno electrolítico, corrijo esto y lo saco del paro. Hidrogeniones, esto quiere decir el ion hidrógeno o traducido acidosis metabólica. La acidosis metabólica es una causa reversible de paro, entonces le doy bicarbonato o mejoro de alguna manera la acidosis y lo saco del paro. Y la hipoxemia, si es hipoxémico, lo ventilo o le doy oxígeno y lo saco del paro. Ahora, hay 5 T's también. El taponamiento cardíaco, ausencia de ruidos cardíacos o triada de Beck, ruidos cardíacos alejados, plétora yugular e hipotensión arterial, ¿verdad? Taponamiento cardíaco. Sospecha de émbolo pulmonar, empiezo a ver si puede tener probabilidad de trombos pulmonares o no. Sospecho de un infarto con trombos coronarios. Sospecho que tuvo toxinas o toxidromes o intoxicación por fármacos, por drogas, por hongos, por pastillas para curar frijoles o para cualquier causa tóxica, o asculto, si veo que no tiene entrada de aire en un pulmón, sospecho de neumotórax. Atención, ¿verdad? El neumotórax está apachando tanto el corazón que no está permitiendo que se expanda, entonces debo liberar ese neumotórax. Atención, para salvarle la vida a mi paciente. Estas son las 10 causas reversibles, señores, que deben conocer siempre e ir a buscar mientras estén reanimando al paciente. Las 5 H's y las 5 T's. Y la primera causa que deben ir a ver siempre, pero que no está considerada en las H y en las T, pero que es un manejo global, es la hipoglicemia. Siempre pidan un glucómetro de su paciente en paro cardíaco. Entonces, ¿qué lo convierte en avanzado? Bueno, pues que vamos a usar drogas y que tenemos dispositivos avanzados en la vía aérea. Esto es lo que se mencionaba hasta el 2015, todo esto cambió. Miren aquí lo que les dice, si es bifásico, vamos a ir programando la energía de 120 a 200 joules, y si es monofásico, 360 de un solo. Entonces, esto les mide cómo hacer una RCP de calidad, ¿verdad, señores? Hay dispositivos que nos permiten medir la capnografía. Si su paciente está en intensivo y tiene un capnógrafo, cuando usted esté reanimando y vea que el capnógrafo marca menos de 10, entonces debe mejorar la reanimación, porque debe estar por lo menos en 20 el capnógrafo para decir que la reanimación es adecuada. Y las drogas, ¿qué drogas usamos? La epinefrina o adrenalina, la vasopresina o la miodarona. Estos, señores, se los pongo aquí porque era lo que hacíamos en el 2015, pero esto cambió. Veamos cómo cambió a partir de la actualización de la American Heart Association del 2020. Vean
Las drogas aquí era epinefrina, era vasopresina y era miodarona. ¿Qué nos dice el 2020? Bueno, iniciemos la reanimación cardiopulmonar. Administremos oxígeno al paciente y conectémoslo a un monitor o a un desfibrilador o al carrito de paro. ¿Por qué lo vamos a conectar al carrito de paro? Porque vamos a identificar el ritmo. Pero ustedes ya empezaron la reanimación cardiopulmonar acá, ¿verdad? Inmediatamente entró en paro, ustedes empezaron el paro, iniciamos la reanimación cardiopulmonar, logramos determinar el ritmo y lo determinamos. Ana determinó que era una fibrilación o una taquicardia ventricular sin pulso, por lo que ya aprendimos en los EKGs. Si son estos dos ritmos, nos van a tirar una ruta crítica a través de descargas eléctricas. Pero si el ritmo que identificamos es asistolia o actividad eléctrica sin pulso, nos van a tirar otra ruta crítica donde el pilar del tratamiento no es la descarga, sino las compresiones cardíacas. Entonces, iniciamos la reanimación, dimos 2 minutos de reanimación, luego 35 durante 30 compresiones, 2 ventilaciones durante 5 minutos, luego vamos a constatar el pulso, vemos el ritmo y el pulso y detectamos que el ritmo es desfibrilable. Bueno, entonces nos vamos para esta parte del algoritmo y hacemos una descarga eléctrica. Entonces programamos, si es monofásico lo programamos en 360 joules, pero si es bifásico empezamos con 120 y vamos subiendo. Entonces pusimos 120, contamos hasta 3, fuera todos, ¡paf!, descargamos y no nos vamos a ir a ver el trazo ni nos vamos a ir a ver el pulso. Inmediatamente descargamos, vamos a iniciar otros 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. Miren, jóvenes, entonces, si aquí no está intubado, pues vamos a seguir con 32 y si está intubado, 200 compresiones y 8 a 10 ventilaciones por minuto. En lo que estamos haciendo este segundo ciclo, señores, está alguien canalizándole una vía intravenosa o un acceso interóseo. En el 2015 decía que cualquiera de los dos que tuviéramos era ideal. El 2020 ya sugiere y define que de una u otra manera consigamos un acceso venoso idealmente. Si no lo lográramos por ninguna forma, pues usemos el óseo, pero ya no los ponen igual efectividad a ambos. Pone primero el IV y si no, intraóseo. Pues en el 2015 los dos daban igual, ahora no, intravenoso lo preferencia. Bueno, pasaron 2 minutos del paro de la reanimación, de ustedes están dando masaje y todo, y llegaron los 10 segundos que tienen para evaluar el ritmo y si existe o no. Ven si hay pulso y ven el ritmo. En esta ocasión observan que el ritmo es un ritmo compatible con taquicardia ventricular, pero no sienten pulso. Bueno, tenemos una taquicardia ventricular sin pulso. Y aquí, ¿qué sigue? Vuelven a hacer una descarga, pero ya en esta siguiente descarga ya van a administrar, miren, la ampolla de adrenalina. Entonces aquí, después de las descargas, administran adrenalina. Ya hicieron 2 descargas y justo a la segunda van a administrar la primera ampolla de adrenalina. ¿Qué dosis? 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Es decir, una ampolla le van a pasar cada 3 a 5 minutos. Siguiendo con esta línea del tiempo, volvieron a hacer reanimación 2 minutos, le dieron adrenalina y llegaron a la tercera evaluación del ritmo. Vieron si el ritmo sigue siendo desfibrilable, sigue siéndolo, por lo tanto le van a dar una tercera descarga y van a administrar amiodarona o lidocaína. Ya la lidocaína aquí es un fármaco nuevo para la reanimación. Y la amiodarona, ¿cómo la vamos a dar? 300 miligramos en bolus y luego y la lidocaína 1 a 1.5 miligramos por kilo. A mí me encanta la lidocaína porque es más rápido que la miodarona y se puede dar un poco más rápido la velocidad de infusión que lo que es la miodarona en la reanimación. Me van a ver muchas veces en emergencia cuando tenemos estos ritmos desfibrilables que uso lidocaína y si no empiezo a pasar a miodarona en infusión. Y por ejemplo, el paciente que les mencioné del paro cardíaco de 37 minutos, tuvimos que usar amiodarona y tuvimos que usar lidocaína, pero salió. Entonces, por eso es importante que ustedes definan al inicio qué línea crítica van a seguir. Si son ritmos desfibrilables, van a dar reanimación, van a evaluar el ritmo, van a dar otra descarga. Al dar, si sigue siendo de ritmo descargable, van a descargar, van a empezar los 2 minutos de compresiones torácicas y de ventilación y van a dar la primera ampolla de adrenalina. Van a evaluar una tercera vez el ritmo y el pulso. Si sigue estando igual, pues pueden utilizar amiodarona o lidocaína. Y ojo, siempre trate las causas reversibles, que son estas mismas, las 5H y las 5T que ya hablamos.
Ahora, si el paciente está entre Fratrell y usted no tiene la posibilidad de esto, si el paciente está en el hospital y usted ya determinó en su trazo electrocardiográfico que tiene asistolia o actividad eléctrica sin pulso, con los ejercicios que hicimos con Ana, de la misma manera lo van a hacer. Entonces, si ven que es cualquiera de estos dos, estos no se desfibrilan, señores. Estos empiezan inmediatamente el mensaje cardíaco y aquí sí la adrenalina se administra lo más antes posible, en la misma dosis, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿verdad? Pues seguimos con el protocolo, evaluamos y aquí sí es lo mismo siempre hasta llegar al final. Si regresa a la circulación espontánea, lo salvamos, pero cada vez que estemos evaluando el pulso, debemos ver el trazo y el pulso, porque puede ser que en algún momento de la reanimación que mi paciente empezó con actividad eléctrica sin pulso o con asistolia, en algún momento puede saltar a un ritmo desfibrilable. Entonces, si le salta a un ritmo desfibrilable, entonces nos tiramos a la ruta crítica de las descargas eléctricas, ¿verdad? Lo mismo si empezamos con la ruta crítica de los ritmos que son desfibrilables, si en algún momento se convierte en asistolia o actividad eléctrica, nos pasamos a la otra línea de manejo. Entonces, por eso es un proceso dinámico que debemos estar considerando siempre. ¿Qué pasa con la mujer embarazada? Bueno, la mujer embarazada tiene que llevarse 3 conceptos claves básicos. Que aquí el equipo ya no solo somos internistas, debe estar idealmente un obstetra porque podemos tener que hacer una cesárea post-mortem. Segundo, que la prioridad para la mujer embarazada en paro cardíaco debe ser la compresión aorto-cava y administrar oxígeno. A una mujer embarazada inmediatamente le deben poner oxígeno y deben hacer una descompresión de la presión aorto-cava. ¿Cómo hacemos esto? Le agarran la panza grávida o el útero grávido a la embarazada y lo desplazan lateralmente hacia la izquierda o a la derecha, idealmente a la izquierda. Con desplazar el útero ya estamos liberando, miren, la presión aorto-cava que es propiamente causada por el útero embarazado, el útero grávido. Entonces, en la embarazada, si van a reanimar, tienen que desplazar el útero hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y empezar las compresiones. Si pasaron 5 minutos y su paciente no regresa, hay que hacer una cesárea perimortem. Miren en los primeros 5 minutos. Las posibles etiologías del paro cardíaco en una mujer embarazada llevan un orden: A, B, C. A de complicaciones de anestesia, B de blood, sangrado, C de cardiovascular, D de drogas, E de embolia, F de fiebre, la G de las causas generales que son no obstétricas de paro cardíaco, que son las mismas 5H y las 5T que ya vimos, o la hipertensión. Recuerden que los trastornos hipertensivos del embarazo complican un montón a las mujeres embarazadas. Bueno, si estos pacientes hicimos este ejercicio, jóvenes, y don Juan nos salió a la circulación espontánea, es decir, Ana y Diego se ponen contentos, mira, Ana y Diego, lo salvamos. El paciente recuperó circulación espontánea, entonces ahora viene el quinto elemento que no debemos olvidar nunca. Una vez que hemos alcanzado la reanimación, el retorno a la circulación espontánea, vienen los cuidados post-paro, ¿va, muchachos? Entonces este es el quinto elemento. Bien, esto ya es una actualización que incluye las guías del 2020. La fase inicial de estabilización ya regresó como dice aquí, retorno a la circulación espontánea ya fue logrado. Entonces tenemos que asegurarnos de controlar la vía aérea y colocamos un tubo endotraqueal. Asegurarnos de los parámetros ventilatorios, comenzar con 10 ventilaciones por minuto como mínimo, que el paciente no sature de 92 a 98% y que el CaO2 se mantenga entre 35 y 45 a través de capnógrafo o de unos gases arteriales, y asegurarnos que la presión arterial sistólica se mantenga arriba de 90 o que la presión arterial media arriba de 65, ya sea que tengan que utilizar aminas vasoactivas o no, ¿verdad? Pero estas son las metas que deben cumplir ustedes en la fase inicial de estabilización. Es decir, que si mi paciente satura abajo de 88, yo no lo puedo dejar ahí, debo llevarlo a 92 a 98. Y esto es lo que muchas veces no hacíamos, por eso de 52 pacientes, solo 18 se terminaban yendo a casa. Una vez que nos hemos asegurado que las constantes vitales están bien, hacemos un EKG de 12 derivaciones para buscar si hay datos de infarto del miocardio con elevación del ST, o si mi paciente está en shock cardiogénico inestable, o si se requieren dispositivos de circulación espontánea mecánica, como el balón de contrapulsación, por ejemplo. Entonces, aseguraron los signos, hicieron el EKG de 12 derivaciones para buscar esto. ¿Mi paciente está despierto? ¿Don Juan despertó? Sí, bueno.
Entonces, está despierto y busquemos cuidar todos los tratamientos críticos, pero no está despierto, está comatoso, que lo ventilamos, nos aseguremos de mantener un monitoreo específico de la temperatura, que debe estar más o menos entre 32 y 36 grados, como podemos ver acá, miren, de 32 a 36 grados durante 24 horas. O hacemos una tomografía cerebral para ver que no hayan datos de infarto cerebral o sangrados. Monitorizamos continuamente durante 24 horas el trazo electrocardiográfico y ya decidiremos de acuerdo a esto si llevamos al paciente en algún momento a una resonancia, a un electroencefalograma de nuevo, si le hacemos un estudio para ver si hay patrones evocados o diferentes cosas que nos permitan ver a nosotros si hay presencia o no de muerte cerebral. Pero lo básico que deben saber es que deben estabilizar después del paro estos signos vitales con estas metas y hacer el EKG. Entonces, siempre no olviden las 5H, las 5T y ya si logran hacer todo esto hasta el final, se van a asegurar que por lo menos no sean los 18 pacientes que se vayan a casa, sino los 52 de forma satisfactoria, ¿verdad? Ahorita me van a dar unos minutos porque he tenido un problema con la audición de unos videos que traigo para ustedes, pero traté de solucionarlo y creo yo que hoy sí voy a poder lograrlo. Entonces, permítanme. Para que podamos ver unos videos.